Estás. Tal cual, y hoy tenemos, hablando de buenas entrevistas, un programón, ¿eh? Sí, perfecto. Ahora quizás nos vamos a remitir a lo que en un principio, después se fue politizando el programa, muy politizado, diría Mirta Legrand. Tenemos un entrevistado especial, ahora ya vamos a estar hablando con él. Es historiador, entre otras cosas, así que más allá del tema específico que mencionamos en las redes, seguramente en algún momento tocaremos algo eh, de la historia no, no oficial, digamos. Así que, así que si te parece, Luis, damos paso a presentar al entrevistado. Presentalo nomás, Pablo. Dale, Bueno, presentalo. lo tenemos en línea a Pablo Schurman. Él es abogado, doctor en ciencias sociales, escritor e historiador además. Eh, Oriundo de Rosario, y acá quiero hacer una pequeña reseña, ¿no? Sobre la verdad que los grandes pensadores que nos está dando la ciudad de Rosario. Acá solemos conversar con Lucas Carena, que es un amigo de la casa, entre otros, ¿no? Que también está Pablo Dávoli, el doctor Marcelo Gullo, Juan José Borrell, el amigo Jorge Repani, que le mandamos un saludo. Así que es un honor para nosotros tenerte acá, Pablo Schurman. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Taborda y Luis Carelli te saludan. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Se escucha bien? Te, Sí, sí, gracias, gracias por tu tiempo, Pablo. Se escucha bien, te sí. escuchamos perfecto, Pablo. Bueno, bien. Como mencionábamos, vos sos además de lo que te dedicás, ¿no? De la abogacía y el doctorado en ciencias sociales, un gran historiador. Te vemos activo en las redes. Eh, Además de los escritos, ¿no? Entre otros escritos, Pablo Schurman tiene Nación y Confederación. El otro que tiene un nombre un poco más largo, permíteme leerlo, Instantes decisivos que marcaron la historia argentina. Y sobre lo que vamos a hablar ahora, que es quizás el que más ha tenido relevancia por la cuestión, ¿no? Por la temática de coyuntura, que es aborto ya, la orden del poder financiero. Así que Pablo, te doy paso como para que nos hagas una reseña de qué trata esto y después vamos a ir desmenuzándolo un poco, ¿no? Lo que quisiste plasmar en el libro. Bueno, muy bien, sí, con todo gusto. Eh, como vos bien decías, Cristian, mis dos grandes pasiones son la historia argentina, por un lado. De hecho, ese libro, Nación y Confederación, Rosas y el Pacto Federal de 1831, es en realidad mi tesis doctoral en Derecho, Mm. que es de un tema de historia, ¿no? De historia constitucional. Y mi otra gran pasión y ámbito de reflexión son los temas de la bioética, en particular la cuestión del aborto, ¿no? Mirá, este último libro, hiciste bien en leer completo título y subtítulo, porque si no, no se entiende. Sí. El título es Aborto ya, es una orden, ¿no? Y el subtítulo creo que explica o anticipa un poco la idea, la orden del poder financiero. Mi idea era poner la orden del poder financiero internacional, pero bueno, el editor me dijo, mira, queda muy largo, hay que hacerlo un poquito más Mm, corto para que sea más ganchero, digamos, ¿no? claro. La cuestión es la siguiente. Yo ya había escrito un libro sobre aborto, en el año 2012, un análisis jurídico, las leyes, los procedimientos jurisprudenciales sobre el tema, la cuestión del aborto en Estados Unidos, que es un tema donde todavía es un tema polémico. De hecho, la semana pasada, hace una semana, murió una de las integrantes de la Corte Suprema, Se corta un poquito, Pablo, se corta un Ruth poquito, perdona. Se, Ginsburg. Sí, se corta un poquito, Pablo. A ver. Fíjate si podés mejorar la posición. A ver, a ver, seguimos. Hola. sí, yo los escucho bien, no sé, Ahí está. A ver. A ver, ahora hablamos. escucho un poco de cosas. Viste, claro, se está cortando. Me parece que hacemos, lo comunicamos de nuevo. Que saque la cámara.
Dicen que saquen la cámara el operador, Facundo, ¿puede ser? A ver si sin nada. Saco la cámara, a ver. Sí. Por ahí viste que Vamos así. ahí ¿Me está. escuchan? ¿Se escucha igual o no? A ver ahora. Yo sigo escuchando con eco, pero bueno, ustedes me avisan. No sé. ¿Qué llamamos de nuevo? ¿Qué decimos? Les, Ahora, les contaba, ahora, para, Pablito. Espera, porque se escucha muy cortado, Pablo. Perdón, a ver. Pablo. Ahora te volvemos a llamar. Dale. Hola. ¿cómo no? Ahí te llamamos de nuevo. Dale, por favor. Disculpanos. Bueno, Suele pasar a veces que depende de la conexión, Sí, depende o de a veces hay un el mal wifi. día. Nos ha pasado una que otra vez. Por lo general siempre sale bien. Bueno, pero, pasa. Pero no es que pasa, no- pasa. que no. Es radio en vivo. Esto estamos así, bueno. Interesante lo que estaba diciendo, porque yo leí algo de él, que también dice que por ahí en Estados Unidos el tema del aborto lo iban a cuestionar, ¿no? Que no es lo mismo que lo cuestione un país periférico que lo cuestione un país central, ¿no? Una potencia. No, claramente tiene otra relevancia. Y justo, qué lástima, estaba haciendo hincapié en lo que sucedió ahora estos días en Estados Unidos, que murió como estaba mencionando, una magistrada de la Corte Suprema, que justamente era pro aborto, y ahora Trump está haciendo lo posible por posicionar a su candidata, una conservadora, pro familia, todo lo contrario a la anterior jueza que estaba vinculada al feminismo y al movimiento LGTB. Ajá. Este, Sí, vi la fotito. Vi la fotito cuando asumía con Clinton, a la que se Ah, la jueza que se mira. murió. Hay toda una temática con eso y la influencia que va a tener en las elecciones de Estados Unidos, que ya estamos próximos, ya estamos entrando en octubre, quedará un mes y días. Que seguramente esa elección va a definir lo que pase En muchas partes del mundo. en muchas partes del mundo, y yo te diría que de acá a los próximos 50 años, porque va a marcar la política global sin lugar a dudas. Es muy clara la división que hoy hay en Estados Unidos entre el ala demócrata y la republicana, ¿no es cierto? Sí, entre el ala globalista y el ala nacionalista. Claro, tal cual. Algunos sostienen de que más allá de que si llegara a darse de que perdiera Trump, la política exterior de Estados Unidos se va a mantener. Pero bueno, no implicaría lo mismo el ala demócrata que el ala republicana. Igual eso es una interna dentro de los Estados Unidos, pero que claramente influencia en todo el mundo. A ver si lo tenemos de nuevo. Pablo, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto. ¿Ustedes? Ahí está, Ahora sí, ahora es otra cosa. Ahora sí. Pasa Rosario que está cerca, pero a veces tiene estos problemas. sí. Bueno, contanos entonces, a ver, Bueno, iniciamos toda la entrevista. yo les decía que la cuestión del aborto, por supuesto que admite un abordaje serio desde lo jurídico, lo filosófico, en fin, es un tema muy vasto y por supuesto en el fondo termina siendo una cuestión legal, ¿no? Por eso tanto empeño en cambiar el Código Penal por parte del proyecto del año 2018. Pero este último libro, en realidad, que es una edición del año pasado, y por eso lo titulamos Aborto ya, la orden del poder financiero, a mí me dio la sensación, bastante clara, creo que la compartimos, que el año 2018, con esas movilizaciones multitudinarias, con todo el debate que se dio en el seno del Parlamento, con algo que pasó desapercibido, pero que a mí me pareció importante ponerlo en la contratapa del libro, como una imagen que vale 1000 palabras, que fue la contratapa del New York Times, del día 8 de agosto del 2018, es decir, el día en el que se debatía en el Senado el proyecto en la Argentina, que era un claro apriete a los senadores nacionales, ¿no? ¿Se acuerdan? La percha, el color verde, Sí, la campaña de Amnistía Internacional. Bueno, o el New York Times se volvió de golpe un medio filantrópico y lo hizo como donativo, o alguien tiene mucha plata para pagar una contratapa en semejante diario, que no debe salir 2 pesos, ¿no? Entonces eso me parece que nos puso en una ventaja a los que estamos en este tema y creemos que la legalización del aborto no soluciona los problemas que se dicen que lo motivan, es decir, cuestiones de salud pública,
y el mejoramiento de las condiciones en general de la mujer, sino que ocultan esto que es lo que motiva el subtítulo del libro, que es que esto fue puesto en la agenda legislativa hace 2 años con otro gobierno y ahora se insiste con el actual gobierno, lo cual reconoce o significa entender que tanto el neoliberalismo como el progresismo, más allá de los rótulos partidarios, obedecen una misma agenda. Y acá es donde me parece que los argentinos debemos prestar atención y abrir los ojos. Esa agenda en estos temas no está decidida fronteras adentro, está decidida fuera de nuestro país, está impulsada fuera de nuestro país, alcanza con ver cómo los proyectos que se suceden, sobre todo en el ámbito sudamericano, es una sucesión de copia y pega, son los mismos discursos, las mismas frases hechas, los mismos clichés, no se toman la molestia ni siquiera de cambiarlos o adaptarlos a una realidad local puntual, sea Ecuador, Perú, Panamá, Argentina o Uruguay. Y hay algo más grave aún, y yo creo que todo quien sea honesto en términos intelectuales tiene que reconocer, la demanda por el aborto no es una demanda social con base mayoritaria en los sectores populares de nuestro país, sino que es algo que se impone o se pretende imponer de arriba hacia abajo. Esto lo vamos a entender todos, porteños, rosarinos, quien nos esté escuchando en todo el país sabe que los pañuelos verdes son propios de ciertas zonas de la capital federal, me refiero a los barrios más pudientes, los barrios céntricos, y ese fenómeno se repite en Rosario, porque como siempre se ha dicho, Rosario es un barrio más de la capital federal. Acá en Rosario, si ustedes se alejan del centro, de los bulevares, como llamamos nosotros, y ustedes se van a las barriadas humildes, donde viven las mujeres y los hombres, que le ponen el día a día, le ponen el pecho a las balas, literalmente en Rosario, por otro lado, a la pobreza. En esos sectores no hay pañuelos verdes, en esos sectores la prioridad no pasa por legalizar la matanza de los más indefensos. Sí, es un fenómeno de las grandes urbes, las grandes ciudades cosmopolitas, ¿no? Que es donde se centra todo el pensamiento, valga la redundancia, ¿no? Del cosmopolitismo, ¿no? La idea de ciudadanos del mundo, y que atrae todas estas ideologías, ¿no? Las cuestiones de género, y toda esta temática neomalthusiana, que ya ha sido en Argentina, ¿cómo decirlo? Esclarecida, no, pero si no sacada a la luz hace varios años, ¿no? Y principalmente para los que venimos del peronismo, como yo siempre menciono acá, ¿no? Yo soy peronismo, esto ya lo había planteado Perón hace largo tiempo. Por supuesto. La idea, ¿no? En su carta ambiental, entre otras. Sí, es un programa, perdóname, es un programa para shopping, ¿no? La zona de shopping es pañuelos verdes. O universidades nacionales, Ajá, porque claro. los ámbitos académicos, lo digo como egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Sí, como sí. docente de la Universidad Nacional de Rosario y como investigador de la Universidad Nacional de Rosario, o sea, esto lo digo desde adentro, ¿no? Pero lo que es llamativo es que, bueno, por eso se dan cosas tragicómicas a comienzos de año, cuando, no sé si ustedes recuerdan, claro, este año es tan particular que ya nos olvidamos, el 1 de marzo, al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Fernández pone la cuestión de legalizar el aborto como una prioridad nacional. Después la realidad se encargó de demostrar, la realidad se encargó de demostrar que las prioridades de salud pública pasan por otro lado. O sea, parece que hace falta menos pastillas de misoprostol y más respiradores, ¿no? Pero bueno, el presidente lo impulsó, circunstancias ajenas a su voluntad se lo impidieron nuevamente, estamos en esta situación que no sabemos cuánto va a durar, pero los que se supone que deben representar al pueblo saben perfectamente bien que este no es un reclamo mayoritario, mucho menos de los sectores populares, pero le tienen una pleitesía, una sumisión intelectual, funcional, a los medios masivos de comunicación, a cierto sector de la academia,
y en un esquema en realidad digamos monolítico y fuertemente jerárquico de los partidos políticos, de los principales al menos, bueno, lo que decide la conducción se sigue a rajatabla y el temor es a quedar afuera, digamos, el no integrar la próxima lista de diputados en la próxima elección. Por eso esto hace que lo del 2018 sea aún más valorable y más épico aún, ¿no? Porque pensaban que después de 15, 20 años de haber fomentado esta agenda, con los encuentros nacionales de mujeres autoconvocadas, desde los medios masivos de comunicación, etcétera, etcétera, nos comían de un bocado como una empanada, como diría el libertador San Martín, y se llevaron un gran chasco, bueno, eso nos dio tiempo, nos dio aire. Todavía está pendiente que haya un sector de la política representativa que asuma, con lo que tiene que de atributos que tiene que tener, el liderazgo de conducir ese enorme deseo del pueblo argentino en su mayoría, que no quiere o no ve en el aborto la solución a ninguno de sus problemas prioritarios, y mucho menos está dispuesto a ver que una ley naturalice entre nosotros el aniquilamiento, la supresión biológica del más frágil de los seres humanos, ¿no? Sí, y nosotros mencionamos a veces lo que viene atrás, ¿no es cierto? Porque es digamos, el caballo de Troya. Atrás del aborto viene todo un paquete de género en donde empiezan a discutirse, ya lo vemos ahora, ¿no? Podemos ver a la diputada Cerruti que habla de la eutanasia y todas las políticas eugenésicas, ¿no es cierto? Aparte de los negociados, ¿no? Con los fetos y todo eso, la Padenhaupt, todo eso. Y tal cual, y ahí haces bien, Luis, en mencionar, que seguramente ahora Pablo lo va a por explicar, todo el negocio de estas grandes multinacionales, ¿no es cierto?, que hay detrás. Ahí Luis mencionó Planned Parenthood. Tenemos después, bueno, a fundaciones como la Open Society de George Soros. Bueno, después los intereses de las grandes potencias, ¿no? Volviendo a lo que decía Perón, que tienen que ven en las regiones como América del Sur una gran zona de donde poder extraer recursos, la necesidad de que no se fomente la población. Tenemos el 8º territorio de mayor extensión del planeta con prácticamente despoblado. Sí, la cuestión poblacional es muy importante, quizá para que no se asusten los que nos escuchan o los lectores del libro, no hay por qué caer, digamos, en teorías conspirativas. En realidad, cuando son los mismos actores de la política internacional los que lo dejan en claro a través de documentos. Ustedes citaban a George Soros, yo cito mucho un documento de lo que fue en su momento la diplomacia norteamericana, en el año 1974, ese fue un año clave para entender todo este proceso, cómo llegamos a este punto, no es casualidad, no es azaroso, esto es algo que viene por lo menos de la década del 70. El protagonista de ese documento fue nada menos que el secretario de Estado en ese momento, estamos hablando de la administración de Richard Nixon. El secretario de Estado era Henry Kissinger, es un político norteamericano que aún vive, muy mayor por supuesto. Curiosamente este hombre permanece en el cargo luego del famoso impeachment a Nixon, ¿se acuerdan? La destitución por el caso Watergate. Asume Gerald Ford y sin embargo Kissinger permanece, con lo cual esto también es para tener en claro que a veces no siempre el presidente es quien tiene las decisiones de fondo en Estados Unidos, ¿no? En fin, es una situación bien compleja la política norteamericana, pero siendo secretario de Estado, Kissinger plantea el famoso memorándum de seguridad nacional, en donde el título lo dice todo, ¿no? Implicancias del crecimiento poblacional mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar. Es decir, Kissinger tiene la preocupación de cómo el crecimiento poblacional mundial de los países pobres, desde el punto de vista norteamericano, de los países pobres, básicamente Sudamérica, básicamente África, algunos países de Asia, va a traer consecuencias para su nieto o su bisnieto, es decir, cómo esa población creciente en lugares en donde es difícil el control poblacional va a finalmente limitar el desarrollo económico de la principal potencia mundial. Ahora, hay que tener algo en claro.
La Argentina, su última política poblacional la tuvo en 1973-74. No es casual que en 1974, por inspiración claramente del gobierno de Juan Domingo Perón, pero incluso ya habiendo fallecido, Perón fallece el 1 de julio de ese año, y en agosto de ese año tiene lugar la Conferencia Mundial de Población, auspiciada por la ONU, que tiene lugar en Bucarest, en Rumania, ¿no? Y allí la Argentina, una vez más, se puso a la cabeza de un movimiento al que después van a adherir la mayoría de los países, porque claro, se pretendía hacer a través de las Naciones Unidas, como un organismo internacional, que esta fuera la que vehiculizara estas políticas de control demográfico que en términos de Kissinger y compañía incluyen el aborto legal, por eso Kissinger es muy claro y dice: ninguna política de control demográfico ha sido exitosa sin legalizar el aborto, en esto hay que ser claro. Política de control demográfico no es solamente repartir preservativos, y la Argentina dice: no, momento, para nosotros los argentinos y los sudamericanos en general, la superpoblación no es un problema. Podrá ser de Bangladesh, podrá ser de Japón, podrá ser de Holanda, pero no es un problema regional nuestro. Nosotros, dice la Comisión Argentina, ¿no? La delegación argentina dice: tenemos un problema que es la escasa población mal distribuida, Y en esto hay que mirar a la política internacional y darse cuenta que no hay un proyecto de gran potencia sin una política poblacional acorde, ¿no? No lo tiene o no lo ve así en cuanto a reducir la población ni Rusia, ni China, ni India, ni Estados Unidos. Y el gran problema que tiene Europa, que precisamente su población envejece y se achica, algunos creen ver, hablo de la Unión Europea, una solución a ese problema de raquitismo poblacional de la población vernácula europea con la sustitución por las inmigraciones, que es el gran problema que ahora tienen, una sustitución de población vía inmigración, pero con el problema de que esos flujos migratorios no se integran en ese molde europeo, ¿no? Claro, y ahora aparecen críticas de la misma izquierda, digamos. En Europa es muy interesante lo que sucede, que muchos acusan a los movimientos de izquierda de corte marxista que están resurgiendo, que denuncian la inmigración como un abaratamiento de los costos laborales. Eso está en discusión y sorprende que también viene del marxismo, pero bueno, es harina de otro costal. Pero volviendo a lo que decías, la injerencia de los organismos internacionales, ¿no? Recién mencionabas la ONU. Hemos visto cómo en los últimos años los grandes organismos internacionales, menciono nuevamente la ONU, como ahora la Organización Mundial de la Salud, junto a las grandes multinacionales, como las que mencionábamos anteriormente, a la que podemos sumar también el Banco Mundial. Porque sorprende que lo que estamos diciendo nosotros seguramente se tildará como de conservador, reaccionario, retrógrado, paleolítico, todos los adjetivos que se suelen utilizar. Pero esto lo denunciaba curiosamente Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. En las primeras páginas de Las Venas Abiertas de América Latina, Galeano hace una descripción de cómo ingerían justamente el Banco Mundial de la mano de McNamara, Exacto. Cómo se metían las prácticas abortivas en Sudamérica. Y es más, no lo recuerdo bien ahora porque lo leí hace mucho. Decía: se mata al pobre antes de que nazca o algo similar. Me puedo llegar a equivocar, pero si uno va al libro va a encontrar una descripción de todas estas prácticas. Exacto. Sí. Y por eso acá hay que ser... a mí los rótulos, la verdad, muchachos, me importan poco porque esos rótulos en general son un atajo para no discutir las cuestiones de fondo. A ver, una de las cuestiones de fondo es esta, que vos bien marcabas, Cristian. Por ejemplo, la izquierda argentina, que a veces siempre tiene el tema de ser funcional a aquellos que dice o que critica, ¿no? Terminan siendo funcional a aquellos que critican, nos tiene acostumbrados
a que, bueno, cuando el FMI nos daba y nos sigue dando las famosas recetas económicas o los planes de salvataje, que ya sabemos a lo que conducen, protestaba y hacía escraches a los delegados del FMI. Y está muy bien. Lo que pasa es que hay que ser coherente, porque las recetas, los contratos de adhesión, como diríamos los abogados, que son esos contratos en los que uno pone la firma al final, pero las cláusulas las ponen los otros, no solo incluyen cuestiones de la tasa de interés, el default, los acreedores, las garantías, eso está, por supuesto, son parte del negocio de los organismos de crédito, pero también tienen toda una serie de cláusulas que tienen que ver con estas otras cuestiones. Y esto, a ver, puede decirlo Pablo Schurman y le dirán el rótulo que quieran, pues pónganle, ¿sí? O Cristian Taborda o Marcelo Bulos, quien sea. Pero esto también lo dice el Papa Francisco, lo ha puesto por escrito, y lo ha dicho también Benedicto XVI, digo, en esto hay una denuncia con continuidad por parte de la Iglesia Católica, que finalmente termina siendo la única institución a nivel internacional que advierte, como ya lo advirtió Paulo VI allá en 1974, que muchas veces se condiciona el otorgamiento de estas líneas de financiamiento que en el fondo mantienen atados del cogote a cada uno de los países por sus condiciones usurarias a este tipo de concesiones, ceder soberanía en materia ambiental, ecológica, poblacional en este caso, allá por el año 74 fue muy sintomático, a lo mejor la referencia de Galeano, no sé si pasa por ahí, pero el entonces Papa Paulo VI, en una de esas audiencias públicas en la Plaza de San Pedro, en las vísperas de esta conferencia mundial de población y desarrollo, tuvo una metáfora que me parece muy emblemática, porque es el dilema en estas cuestiones, decía Paulo VI, cuando tenemos el dilema de una mesa con determinados platos servidos y comensales que siguen llegando, una mesa con determinados platos servidos y comensales que siguen llegando, algunos anticipadamente ya han decidido que la solución es eliminar comensales, que por supuesto no son los que ya están sentados a la mesa. Nosotros, en cambio, tenemos que construir una política que, lejos de eliminar comensales, pase por ampliar la mesa. Ahí está el dilema, muchachos. Claro, lo primero es la tentación a la que siempre han recurrido desde Malthus, pasando por Francis Galton y todos estos que, de todas las variables, la única en la que se fijaban era en limitar el crecimiento poblacional. Lo otro es lo que planteó la Argentina en 1974. Nos damos cuenta, dice la delegación argentina, que el documento, era el proyecto que circulaba entre las delegaciones nacionales, solo hace hincapié para la cuestión poblacional en limitar el número de nacimientos, pero nada dice de las condiciones económicas, de distribución mundial de la riqueza, etcétera, etcétera. Nosotros proponemos esto último. Y así el problema de los comensales deja de ser un problema de la explosión demográfica. Esto no significa una irresponsabilidad de traer 20 hijos al mundo sin saber cómo darles de comer, pero tampoco el ideal, que hoy es un ideal social, es lo que se nos impone como modelo familiar, el prácticamente no tener más que un solo hijo. Es una imposición social, no hay ninguna ley todavía que nos lo diga, Y qué curioso, la China, que tuvo la política de hijo único, obligatoria durante décadas, hace un par de años la levantó, la dejó sin efecto. Sí. Hoy los chinos pueden tener los hijos que quieran. Y también tuvieron problemas poblacionales los chinos, Porque al faltarle gente también no pudieron desarrollar el país que tenían. Y eso con 1.300 millones. Imagínate nosotros con 45. Nosotros tendríamos que tener en este momento, según había dicho Enrique Box, 200 millones de habitantes. Entonces ahí seríamos potencia. Ahí está el tema de por qué no nos dejan población. ¿Por qué no asesinan gente, digamos, el aborto y bueno, parece ser que el esquema es que nos quieren pocos, claro, pobres, sumisos, dependientes del monocultivo y eso sí, custodios de inmensas riquezas naturales, para que aprovechen quién. Nosotros seguramente no. Sí, igual en cualquier momento también viste que yo creo que
no sé cuánto va a durar el término esto de países, ¿no, Pablo? En cualquier momento nos dividen, empiezan, viste, como hacen con Barcelona y empiezan las divisiones. Cuando hubo las divisiones acá de Latinoamérica, que en realidad tenemos que haber sido todo un país, y nos dividió en republiquetas, ¿no? Sí, bueno, es otro tema, saltamos a la historia, pero tiene que ver con esto. El gran proyecto de los libertadores de América, San Martín y Bolívar, de que la independencia de España no se convirtiera en la atomización de 15 estados minúsculos en algunos casos, irrelevantes en el ámbito de la política internacional, fracasó, pero ese intento de balcanizar aún más no tiene por qué parar en esos 15 o 20 estados, puede profundizarse tranquilamente, como de hecho lo intentó Inglaterra. No lo pudo hacer porque hubo personas como Juan Manuel de Rosas, incluso el mismo Julio Roca, si se quiere, bueno, es más opinable, ¿no?, que mantuvieron dentro de todo o sellaron la unidad territorial a un virreinato que ya había sido bastante mutilado, ¿no? Sí, hace bien Luis en señalar esto que se llama, ¿no?, la geopolítica del caos, instalar divisiones de ideológicas a territoriales, porque al fin y al cabo la promoción del aborto lo que hace es dividir a una sociedad, porque se ha visto plasmado, ¿no?, más allá de cualquier postura que pueda tener uno, claramente se ha quedado dividida y se divide a la sociedad por cuestiones por lo que fuese. Por lo que fuera, olvidando quizás lo esencial que es el trabajo. Bueno, ni hablar que, como dice una gran amiga, ¿no?, Isia Recalde, el tema del aborto es una cuestión de colonia. Un país serio no está discutiendo eso, ¿no?, sino que proyecto de país que incluya a todos. Otro gran amigo, Martín Ayerbe, dice: si todo el mundo tuviera trabajo, esto no estaría en discusión, porque ¿qué más quiere un trabajador, una persona, que formar una familia, vivir en comunidad, estar con el otro? Porque como dice Luis siempre, somos seres gregarios, ¿no es cierto? Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, Cristian. Y acá, otra cosa que vos mencionás en tu libro, ya hablamos de los grandes organismos multilaterales, las grandes multinacionales que hacen un negociado con todo esto, ¿no?, con la cultura de la muerte. Y hay otro actor que en los últimos años empezó a quedar en evidencia, que son las ONG, ¿no es cierto? Vos quizás podrás explayarte un poco. Sí. Mira, ahí de hecho lo cito mucho a un autor que para mí es quien ha hecho el mejor relevamiento de este aspecto del tema del aborto, que es José Arturo Quarracino, creo que lo conocen ustedes. Ha escrito un libro muy bueno que es Aborto y Geopolítica, en el que analiza, sobre todo, porque yo invito siempre, por eso digo, sobre todo los jóvenes, a ver, traten de abrir la cabeza, ser reflexivo, evitar la rotulación y etiquetamiento de alguien, revisen las intervenciones que hubo en el Congreso a raíz de este debate hace 2 años. Están en YouTube, son 1000 disertaciones, entre Cámara de Diputados, que hubo 700 expositores, y Cámara de Senadores, unos 300, son 1000 personas que hablaron. Pero presten atención a quienes representan, porque llama la atención de ese debate, por ejemplo, si ustedes se toman la molestia de ver, por ejemplo, escuchar, porque uno dice, bueno, se va a discutir de aborto, entonces uno dice, bueno, está bien, todas las opiniones son válidas, pero no vale lo mismo la opinión de quien sabe de medicina, sabe de leyes, en fin, hay una formación que respalda un poco lo que se sostiene. Y en el campo de la militancia verde había muchas personas que abajo era, digamos, que cómo se presentaban en sociedad como referente feminista, ¿no? Como si eso alcanzara, digamos, ¿no? Y más o menos siempre el mismo discurso, pocos juristas, pocos médicos, los hay, ¿no?, médicos, médicas que defienden la legalización del aborto, pero a mí me llamó mucho la atención, y por eso este libro también empieza por ese lado, mucho referente de ONGs
que en realidad son la filial argentina de una casa matriz fuera de nuestras fronteras. Eso de por sí no significa nada malo. El tema está en que todas, o buena parte de esta constelación, Amnistía Internacional, el CELS, Human Rights Watch, la llamada Católicas por el Derecho a Decidir, en fin, son muchas, ¿no? Prácticamente 25, son filiales locales de casas matrices en el hemisferio norte, y que de ONG tienen poco y nada, porque la idea de ONG ya las pinta como algo bueno, que son más buenas que las, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, y eso no es así. Eso también lo dice muy bien Marcelo Bulo, mi coterráneo, en su último libro. Muchas de ellas tienen un financiamiento velado o digamos, o abierto de distintas administraciones gubernamentales, ¿no? El gobierno holandés pone mucha plata para esto, el gobierno canadiense, ahora no así el gobierno norteamericano, pero en la época de Obama sí, ¿no? Financiaba mucho estos proyectos de legalizar el aborto en países llamados emergentes o del tercer mundo. Y yo simplemente hago un llamado a la reflexión. No habla bien de nuestra democracia que tengan tanta libertad de expresión personas que en realidad son voceros rentados de políticas diseñadas fuera de nuestro país. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Supongamos que el gobierno argentino financiara una ONG provida canadiense. ¿Se le permitiría al representante canadiense de esa ONG financiada por el Estado argentino para defender el derecho a la vida hablar en el Parlamento canadiense? Lo sacan a patada, por una cuestión de obvio sentido común. Acá esta agenda la definimos nosotros. Bien, ahí está la prueba, digamos, más prístina de que este tema no es un tema que responda a una demanda social mayoritaria, sobre todo de los sectores humildes de nuestro país, sino que es una agenda impuesta desde afuera. Creo que cualquiera, de cualquier partido, hombre o mujer, con un mínimo de patriotismo debe llamarse a reflexión, porque esto no puede ser manejado así, porque esto habla de que, como dice Marcelo Bulo, entonces nosotros no somos un país soberano, somos una semicolonia. Sí, haces hincapié muy bien en los lugares de donde provienen, ¿no es cierto? Porque muchas, la mayoría, las más importantes, tienen sede en Reino Unido, en Inglaterra. Hay un gran trabajo de una socióloga alemana, Gabrielle Cuby. Ella es discípula de Rudolf Dahrendorf, el reconocido sociólogo que ha hecho sus críticas a las tesis marxistas. Sí, he leído el libro de Gabrielle Cuby. Sí, La Revolución Sexual Global. Lamentablemente no se consigue acá, es muy complicado. Pero si alguien lo puede llegar a tener, vale la pena leerlo porque hace un recorrido espectacular. En donde menciona, ¿no es cierto?, cómo se va metiendo y se va relacionando la idea del aborto o de lo que se denomina los derechos LGTB como derechos humanos, ¿no es cierto? Claro. Y ella menciona como a la gran expositora, vos que mencionaste la gestión Obama, a Hillary Clinton, quien va a la ONU y hace un llamamiento a todas las embajadas del mundo a promover los derechos humanos como el aborto, todo lo que tenga que ver con LGTB y demás, ¿no es cierto? Con la conformación de esta neolengua en donde lo que pida uno es un derecho humano ahora. Sí, por eso es tan importante para nosotros seguir con detenimiento. A mí es un tema que siempre me interesó, es la evolución del tema del aborto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero, porque lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión mundial, sobre todo continental, importante, y fíjense que allí el aborto se legaliza no por una ley debatida en el Parlamento, en el que, por lo menos como en el nuestro, hubo 1000 expositores, no. Allá lo decide la Corte en el año 1973, en el famoso caso Roe versus Wade, ¿no?
tienen un sistema jurídico distinto al nuestro, el sistema del common law, en el cual es válido el precedente judicial, eso es cierto, pero de hecho tampoco fue la Corte, o sea, fue una mayoría dentro de la Corte, ¿no? Fue 5 votos a favor contra 4 en contra. Y fíjense qué curioso, Cristian, Luis, que mucha gente cree, bueno, listo, en Estados Unidos ya se discutió, porque esto de hecho se escuchó mucho en el debate, o se escucha cuando sale el tema del aborto, te dicen, no, pues en el primer mundo esto ya se discutió y ya está. No, no está nada porque, de hecho, el aborto es un tema de campaña presidencial en Estados Unidos. En el año 2016 hubo 3 debates presidenciales entre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, que vos mencionabas, Cristian, y el actual presidente Donald Trump, y en uno de los debates el tema del aborto fue tema de campaña, ¿no? Trump se definió pro vida y Hillary Clinton se definió, como dicen ellos, pro-choice, ¿no? A favor de la elección de la mujer, ¿no? Es decir, abortista. Y lo interesante es que quizá, digo esto no lo sabemos, con esta nueva vacante que se genera en la Corte, a raíz de la muerte de esta ministro, de esta vocal de la Corte, Bader Ginsburg, que era abortista, la posibilidad histórica de que Trump pueda, en su gobierno, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones de noviembre, nominar y colocar 3 ministros en la Corte. Eso es algo que nunca se ha dado. Los nombres que se barajan para esta tercer vacante son de todas personas en general pro vida. No es tan sencillo porque precisamente por el sistema de precedentes judiciales que tienen los norteamericanos no es tan fácil revertir un criterio jurisprudencial allá. No es el sistema que tenemos nosotros, que puede cambiar la Corte y la Corte sucesora de la anterior puede decir exactamente lo contrario a lo que dijo la anterior, pero hay una opinión pública, eso es lo llamativo. Hoy la opinión pública norteamericana es mayoritariamente pro vida, por eso ganó Trump también, ¿no? Y por eso tiene buena chance. O sea, hoy levantar la bandera de la defensa de los derechos del niño por nacer no es un quemo en términos políticos. Podrá hacerlo en parte de la sociedad norteamericana, pero en la masa mayoritaria, como ustedes decían, el norteamericano promedio, que quiere un trabajo estable y quiere formar una familia, el aborto legal nunca fue algo popular. Por eso hay estados en los cuales ni siquiera hay clínicas abortistas. Veremos qué dispone Trump, el tiempo, Dios o los planetas que puede ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Puede ser, Pablo, que también con el tiempo todas estas cosas nuevas, ¿no? El pro aborto, el LGTB indiscriminadamente, el trans, no sé, lo transexual, puede ser que se pasen de moda esto en un momento y vuelva todo más o menos a la normalidad natural. Mira, yo ahí, a ver, no soy primero no soy futurólogo, no soy vidente. Sí, ya sé, eso ya lo sabemos, sí. Pero, a ver, la cuestión del aborto, por un lado, hay componentes que, a ver, como decía un ex abortista, un médico, que practicó 75.000 abortos, Bernard Nathanson, ¿no? Llegó a ser conocido como el rey del aborto en Estados Unidos, murió hace pocos años, o sea, alguien que conocía de propia mano lo que significaba el aborto, con una gran honestidad intelectual, este médico norteamericano decía, y la verdad que a fines de los 60, comienzos de los 70, no teníamos idea de cómo era el proceso gestacional humano. No había ni ecografías, ¿sí? Bueno, eso ahora, 50 años después, hoy podemos hasta saludar al feto que tenga 2 o 3 meses, ¿no? Sí. Ya sabemos cuándo se forman los órganos, la carga de ADN. Es decir, negarle humanidad y personalidad a un feto de 2 meses, 3 meses, es como decir que la Tierra es plana. O sea, es pasar ridículo, es pasar el ridículo, ¿no? Entonces, eso ha venido a contribuir a que sostener el aborto, por eso el discurso abortista cada vez tiene que ir corriéndose de casilleros para justificar, ¿no?
Entonces ahora te van a decir, no, bueno, pero en realidad lo que le da personalidad es el deseo que yo proyecto sobre el hijo. Entonces vos decís, bueno, si es deseado, zafa, y si es no deseado, a la trituradora. La verdad que nos retrotrae a los peores capítulos de la historia de la humanidad. O sea, de progresista ese razonamiento no tiene nada, y ellos mismos se dan cuenta, ¿no? Ahora, lo otro, Luis, la cuestión LGBT y demás, la agenda que eso significa, yo creo que no es una moda, creo que es algo adrede provocado. Claro, sí, Yo participo mucho de lo que las reflexiones que al respecto tiene un filósofo italiano muy joven, muy lúcido, que es Diego Fusaro, ¿no? Y él dice que ese proyecto de un ser humano neutro, o sea, ya el ser humano ya viene vapuleado de 2 siglos en los que se le han ido cortando todos los vínculos con toda idea de comunidad, ¿no? Ya la nación no existe, ya la fe no es una comunidad de fe, la familia tampoco ha desaparecido, los gremios desaparecen, todo aquello que le daba un contexto y lo contenía al ser humano ha desaparecido, pero faltaba un elemento, porque hay una identidad todavía, que es nuestra identidad sexual, es decir, somos varones y mujeres, y siendo varones y mujeres nos plantamos frente a la vida, porque siendo varones y mujeres nos reconocemos como hijos, como hermanos, como madre, como hija, como esposa, como esposo, y eso estructura nuestra existencia, y eso tiende naturalmente a la conformación de la familia natural. El sistema, el hipercapitalismo, el turbocapitalismo, como dice Diego Fusaro, necesita de un átomo aún más átomo. Ya está convenientemente la persona desligada de todo núcleo de pertenencia. Falta ese núcleo que es su núcleo más interno, su núcleo antropológico que lo sitúa entre la vida, ¿no? Y entonces, por eso es muy importante, porque cuando vos te levantás a la mañana y te sentís una cosa y te acostás a la noche y te sentís otra cosa, y bueno, la verdad que podrán llenarlo a ese cuadro de la palabra libertad, pero en realidad sos la persona o el ser más manipulable que existe. Sí. Sí, no, muy, muy esclarecedor, ¿no? Van despojando de la última identidad que le queda a uno. Cada vez como que nos cargan más tintas, ¿no? Parece, Pablo, ¿no, Cristian? Como que nos cargan y después nos llevan para un lado, nos llevan para el otro. Hacen una ingeniería social terrible, ¿no? Sí, bueno, en relación a lo que decía Pablo, ¿no? Nietzsche ya decía empezó con la muerte de Dios, después Foucault con la muerte del hombre y ahora es directamente la muerte de lo humano. Y y quería hacer referencia, que no se me pasara, no, al principio decíamos que era un caballo de Troya. Vos hablabas del aborto en Estados Unidos, yo lo he escuchado a Pablo Muñoz Iturrieta, con quien seguramente dentro de poco conversaremos. Vos conversaste con él y él cuenta, ¿no?, de lo que pasa en Canadá, porque el aborto empieza primero que son 3 semanas, como dice, se van corriendo, dice Pablo, ¿no? Después es a los 9 meses. Y en el caso de Canadá, como cuenta Pablo, y esto uno lo puede chequear porque lo contó Pablo, yo lo vi en una conferencia, lo contó. Después voy y chequeo en Google y está, ¿no? Un aborto para un bebé recién nacido en Canadá. Si vos Cualquier cosa. se estaba queriendo implementar. O sea, nacía el chico, puedes decir si lo querías tener o no, como si fuese... Sí, parece una locura, pero, sí, pero sí, googleenlo. Sí, en realidad eso nos retrotrae a las peores épocas del derecho romano, en donde había un derecho de disponer de la vida de los hijos, ¿no? Por eso digo, ustedes mencionaban el tema de los rótulos, no hay que tenerle miedo, pero sí hay que conocer la historia y con fundamento decirle, mirá, en realidad sos vos el que nos está llevando a algo que pasaba hace 2500 años, ¿no? Entonces, eso más que progreso es atraso completo, ¿no? No se sostiene. Eulogio López, que es un periodista español, que tiene un sitio que se llama hispanidad.com, dijo alguna vez algo que a mí me pareció muy atinado,
hablando sobre el aborto, dice, ¿cómo va a terminar el aborto? Posiblemente el aborto termine de un día para el otro como terminó la esclavitud, cuando la humanidad se tome la cabeza con las manos, ¿no? Nos agarremos la cabeza como diciendo, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Porque a veces yo creo que por eso es fundamental también la labor que hacen las grandes confesiones religiosas. Lo que yo conozco es ámbitos de la Iglesia Católica, algunos sectores de los evangélicos, trabajar mucho sobre la mujer, ¿no? Porque la mujer queda marcada a fuego por el resto de su vida. Hay un proceso de sanación que es posible, pero que lleva mucho tiempo, y eso es algo fundamental, y sobre todo insistir en esto que yo mencionaba antes. El otro día, hace un par de semanas, presentamos virtualmente el libro acá en la UCA de Rosario, en el campus de la UCA acá en Rosario, donde también doy clases, ¿no? Y tuvimos la dicha de que al final tomó la palabra una chica, Azucena, que es referente barrial. Ella con sus hermanas tienen un merendero en un barrio muy pobre, barrio Tiro Suizo, en una zona muy complicada. Ustedes saben que Rosario los barrios están complicados, muy complicados, por la cuestión de violencia, además de la marginalidad y de la pobreza, ¿no? Y ella es la militante provida ante quien yo me saco el sombrero, chicos, porque la verdad que ella le da pelea día a día. Por supuesto, cada uno hace lo que puede. Yo reflexiono, estudio, escribo, difundo, está muy bien, pero bueno, necesitamos más Azucenas, ¿no? Pibas de las barriadas humildes, que créanme, no tienen como referente ni a Ofelia ni a nadie, de esos que hacen peroratas evocando la pobreza y en realidad son la mano de obra más barata del poder financiero internacional, como dijo Marcelo Bulo. Sí, hay mucha juventud también comprometida del otro lado, que es la que no tiene la visibilidad en los grandes medios de comunicación que responden a estos intereses, ¿no? De las oligarquías financieras, de las ONG, del establishment, porque es muy loco, ¿no? Y esto es lo que uno le hace entender a los más jóvenes, ¿no? Porque yo no sé, ¿no? Yo me considero joven, pero muchos amigos, compañeros, nunca en ningún momento de la historia el poder le hizo propaganda a ninguna revolución, ni popular, ni de tinte nacional, ni mucho menos que proviniera de los trabajadores. Entonces uno tiene que ponerse a reflexionar y a pensar esas cosas. Pero bueno, Pablo... no, para ver una cosita más. Otra cosa, viste, que vos decías del derecho romano de los hijos. Ahora también parece que el derecho lo tienen los hijos a elegir también el sexo a los 8 o 9 años, ¿no? Otra historia más. Sí. Es lamentable. Ahí claramente hay, yo creo, ¿no? El capricho de unos padres más deseosos de estar a la moda que velar por el crecimiento equilibrado y sano de sus hijos. No respetan ni siquiera el grado de desarrollo de una criatura que a los 7, 8 años, a ver, no sé, yo soy padre de 3 criaturas, digamos, a esa edad, créanme, los chicos están en cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y es una gran irresponsabilidad. Parece una pero es una ciencia... irresponsabilidad de los adultos, avalada en este caso, y eso es lo grave, por el Estado. Sí, parece ciencia ficción, la verdad que parece ciencia ficción. Bueno, Pablo, nos quedan 2 minutos. Sabés que la verdad que nos quedó corto y más teniéndote a vos, que además, que como dijimos al principio, sos historiador y siempre a uno le dan ganas de salirse por esos lados también. Pero no va a faltar la ocasión, te comprometemos seguramente en las próximas semanas para charlar algo de historia, algún tema... Cuando quieran, chicos. La historia me apasiona, así que también puedo estar una hora tranquilamente. A Luis también. Vos sabés que el programa en un principio era... bueno, justamente siempre nos mienten porque Luis se encargaba de velar, digamos, eso, los grandes mitos de la historia, los grandes personajes. Bueno... La historia oligárquica, la historia de la dominación del pueblo. Por supuesto. Con todo gusto. Y seguramente vamos a estar hablando con vos. Pero bueno, antes de despedirte, decinos dónde la gente te puede seguir, si vas a tener alguna presentación.
Bueno, mirá, hablando de historia, yo escribí durante mucho tiempo, pero en los diarios de acá de Rosario, pero ahora, dada esta virtualidad, tengo un canal de YouTube, ¿no? Que se llama Mates con Historia. Mates con Historia, un video semanal, seguramente el próximo va a tener que ver con la guerra del Paraguay, ¿no? Así que si se quieren suscribir y activar las notificaciones, perfecto. Buenísimo. El canal es Mates con Historia. Mates con Historia, efectivamente. El pelado de barba, ese soy yo. Sí, ya te vimos. Bueno, gracias, Pablo, muy amable por tu tiempo, ¿eh? Un placer, muchachos. El agradecido soy yo, que estén bien, ¿eh? Y muy enriquecedor, gracias. Un abrazo, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, dale. Ahí pasó Pablo Schurman. Que somos Siempre Nos Mienten, celular del programa 11 51 47 54 72, y vamos a una pausa, la de las 5 y volvemos. Puntual, Facu, mirá. Dale. No importa el medio, importan los extremos. De un lado nosotros, del otro lado vos. La RZ Radio, en perfecto equilibrio. Desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta. Transmite La RZ. Con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 5 de la tarde. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación